Muy bien, y con la señal de que esta grabación ha iniciado, le damos una muy cordial y calurosa bienvenida a todos los asistentes de nuestra cátedra nómada, ya en esta recta final del semestre y pues a puertas de poder finalizar también este curso que ha sido muy enriquecedor. Y por supuesto, hoy también tenemos una charla muy interesante que también nos puede ayudar a entender muchas otras perspectivas de esta cátedra. El invitado del día de hoy es el profe Ricardo Otero Tavares. Él nos trae su charla Componente Arte de la Educación STEAM aplicado a la ingeniería de software, pero como todos sabemos, esto es súper transversal también a cada uno de nuestros programas. Les cuento un poco sobre el profe Ricardo. Él es ingeniero en sistemas, especialista en didáctica universitaria, magíster en ingeniería. En la actualidad está cursando estudios de doctorado en gestión de la tecnología y la innovación, dedicado a la docencia en facultades y escuelas de ingeniería con programas asociados a las ciencias de la computación, con experiencia en cursos relacionados a la lógica de programación, estructuras y bases de datos, lenguajes de programación e ingeniería de software. Él, como les contamos, nos va a hablar un poco sobre el tema de la educación STEAM para nuestra cátedra del día de hoy. Y bueno, a partir de este momento, profe, este auditorio es todo suyo. Bienvenido y que esperamos disfrutar y que también usted pueda disfrutar mucho de esta clase que nos ha preparado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Jenny Andra, por su presentación. Hoy vamos a conversar sobre un tema, como ya lo comentaste, muy interesante relacionado con la educación STEM. Mm, Antes que todo, pues agradecerle a las instituciones organizadoras, a todos ustedes, ¿cierto? A las instituciones, pero ahí están en esta diapositiva, la están viendo, lógicamente pues Salazar Herrera, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, el ITM, la Universidad de Antioquia, la Universidad Cooperativa Católica del Norte, a IPSON, a la UdeA y lógicamente al Tecnológico de Antioquia, donde me desempeño como docente de la Facultad de Ingeniería. Hoy entonces vamos a estar trabajando el tema del, ojo, componente arte de la educación STEAM aplicado a la ingeniería del software. Mm, Antes de entrar de lleno precisamente a esa temática, quiero hacer una leve introducción del paso de la educación STEM a la educación STEAM. Ya conocemos que la educación STEM viene de la sigla de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. La educación STEM se originó en los Estados Unidos más o menos por allá en el 1958 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y posteriormente por allá en el año 2011 en Corea del Sur se incorporó el componente arte y precisamente ahí surge la educación STEM. Este enfoque educativo es un enfoque que ha cogido mucho auge en este nuevo milenio, en estos inicios de, del siglo XXI, porque bien conocemos muchos de ustedes, sobre todo pues los docentes que me escuchan, promueve el desarrollo de habilidades interdisciplinarias, del trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. También trabaja mucho o apoya el enfoque del aprendizaje basado en problemas y en proyectos. En este caso, yo les voy a hablar de proyectos de software, como lo van a observar a continuación. Incorpora la creatividad y el diseño, precisamente por ese componente del arte. Y también, pues con el componente tecnológico, promueve el uso de herramientas y tecnologías. En concreto, en este caso, les voy a hablar del lenguaje de modelado unificado y de las herramientas CASE. Existen muchas maneras de incorporar el arte a la educación STEM, muchas formas. Entre ellas, las principales, ahí se las esbozo: diseño y visualización,
creación de prototipos, narrativa y comunicación, diseño de interfaces. En el diseño y la visualización, ahí podemos visualizar conceptos científicos y tecnológicos, por ejemplo, con modelos 3D en tercera dimensión, con gráficos, con animaciones. Esto se ha hecho, se ha realizado en diferentes estadios o etapas del proceso educativo de los seres humanos, tanto desde la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. Fundamentalmente, pues la educación STEAM en sus inicios comenzó a trabajarse fundamentalmente para primaria, para educación primaria. Ya, entonces ahí se utilizaba, vuelvo y repito, pues mucho el uso de modelos 3D, de animaciones, de gráficos. Ahora, en la creación de prototipos se pueden generar soluciones innovadoras por ejemplo, con modelos a escala, ya, con modelos a escala. En la narrativa y en la comunicación podemos utilizar la educación STEM y el componente arte en concreto para contar historias o a través de vídeos, de podcasts o de presentaciones, incorporar el componente arte por medio pues, de la narrativa y la comunicación. Y en el diseño de interfaces, que aquí entra mucho ya la parte del componente de desarrollo de software, podría ser para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario cuando estamos desarrollando software, que precisamente en esta plática nos vamos a ocupar de la ingeniería de software. Entonces, aquí les resumo pues las diferentes maneras mediante las cuales se ha incorporado el arte en la educación STEM. Ahora, mm, se tienen muchos trabajos previos de cómo se incorpora la educación STEM y en concreto el arte en la educación. En la educación primaria, en los Estados Unidos se comenzó a trabajar de esa manera con la educación STEM sin el arte, sin incluir el arte. ¿Por qué? Porque era una manera de incentivar a los niños para que a futuro estudiaran y se motivaran con el aprendizaje de la ciencia, de la tecnología y de las matemáticas fundamentalmente. Luego, allá en Corea del Sur y sobre todo pues en países asiáticos, a partir de el currículo integrado para educación secundaria, entró el componente arte, pero el componente arte lo empezaron a incorporar a través de, por ejemplo, de laboratorios en donde habían robots, ¿cierto? Donde habían software especializado, eh, también con videojuegos. Comenzaron pues a incorporar ya el componente creativo de una manera lúdica, de tal manera que se incentivara mucho mejor la creatividad. Sin embargo, en los últimos años, digamos que en la última década, en la educación, en este enfoque educativo que ha venido cogiendo fuerza en este siglo, en el siglo XXI, aunque se originó en el XX, ya se incorpora a la educación superior. Y es una tarea, digámoslo así, un compromiso de los docentes de la educación superior y lógicamente que también de los otros estadios educativos que le preceden, de tratar de incorporar este enfoque educativo al aula, a la educación, porque realmente tiene muchas ventajas. Entonces, los profesores de las diferentes áreas de conocimiento, de las humanidades, de las mismas artes, de las ingenierías, de las ciencias exactas, mm, ya, debemos de alguna manera de eh, idear maneras de incorporar la educación STEAM. Yo les voy a presentar
en esto, en lo que sigue, una forma alternativa para incorporar el arte en la educación STEM para ingeniería del software. Yo sé que muchos mm, de los asistentes a esta charla, a esta cátedra nómada, son estudiantes de ingeniería, muchos, otros no. Puede que hayan estudiantes incluso hasta de humanidades. Entonces, también para los estudiantes de humanidades y muy sobre todo, pues, lógicamente para los el área de ingeniería, van a ver este enfoque educativo. Y también para los docentes, ahorita en una conversación previa, estuve conversando con docentes y les dije pues que esta charla está bien enfocada también al público eh, docente, profesoral. Entonces, como ven ustedes aquí, hay unos precedentes de la educación STEM, tanto en primaria, secundaria como en educación superior. Ahora, en Europa, aunque se originó este enfoque educativo en los Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por allá a finales de los años 60, 50, también este enfoque se extendió a Europa, a Asia y a Iberoamérica, fundamentalmente pues a todo el mundo a través de muchos proyectos. En Europa, pues sobresale el proyecto Eurostem y les comento que en Asia sobre todo países como Japón y Corea, han venido trabajando también el enfoque de la educación STEM a través de la inteligencia artificial, a través de los videojuegos, a través de los espacios de trabajo como Makerspace y otras alternativas, digamos, curriculares que permiten incorporar este enfoque educativo. En Iberoamérica, pues tenemos muchos trabajos ya que han permitido trabajar con este enfoque educativo. Miren que en Chile, nuestro país, Ecuador, Argentina, México, Perú, Brasil y otros países, pues han tenido ya proyectos, se han hecho publicaciones, se han venido trabajando tanto a nivel presencial como virtual con proyectos de tipo STEAM. Entonces aquí hay un resumen, no me voy a poner a leer pues todos estos proyectos, pero resalto, por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos proyectos relacionados con contenidos educativos digitales para el pensamiento computacional. O miren este del desarrollo de comunidades de aprendizaje docentes en Latinoamérica con un enfoque STEAM. Bueno, por ejemplo, en Chile se han trabajado materiales de enseñanza y aprendizaje mixtos con, con experimento. En Brasil hay el desarrollo de una red local con educación STEAM, con vinculación continental. Es decir, ya la educación STEAM es toda una realidad en Latinoamérica, en Iberoamérica, es toda una realidad. Y lógicamente todavía más en los países desarrollados, en Norteamérica, en Europa y en Asia. Ahora sí voy a entrar de lleno en el tema que nos compete. Listo, el tema específico, esta parte presente fue una especie de introducción, ¿ya? Entonces, ya el título de esta diapositiva es precisamente el título de la plática de la cátedra nómada de hoy, que les agradezco pues mucho su participación y asistencia. Componente de arte de la educación STEM aplicado a la ingeniería de software. Aquí eh, hay dos elementos importantes, el arte, claro está, y la ingeniería del software, además de la educación STEM de la cual ya he conversado un poquitico. Mm, Aquí en el arte, cuando uno habla de arte, ya, pues uno piensa en el arte, la pintura, el cine, la escultura, la música,
correcto. O sea, hay muchas maneras como los seres humanos nos expresamos con el arte. Es como ya eso desde tiempos inmemoriales, los seres humanos nos hemos manifestado a través del arte. Y es algo muy, muy que digamos es una de las máximas expresiones del género humano. Muchos dicen que es la máxima expresión, los artistas. Ya. Sin embargo, aquí el arte, como lo dije ahorita, empezó a trabajarse en la educación STEM, en Asia, en Corea, en Japón, a partir de videojuegos, a partir de la robótica, a partir de los que desarrollaban software, a partir del el desarrollo de interfaces gráficas de usuario que impactaran a los usuarios finales. Listo. La propuesta que les traigo hoy, y digo propuesta porque he venido trabajando precisamente esta temática en mis estudios de doctorado en gestión de tecnología y la innovación que desarrollo actualmente en la UPB-C de Medellín, con la literatura universal. Entonces, aquí para incorporar el arte en la ingeniería de software, voy a usar la literatura universal. Por eso les dije que también el público de las humanidades perfectamente cabe aquí, en esta charla, en esta conferencia, en esta cátedra, porque la literatura y de alguna manera todos los seres humanos, independiente del mm, el enfoque académico que tengamos o la carrera que hayamos seleccionado, hemos leído obras de literatura. Desde niños, desde en nuestro bachillerato nos invitaban a leer libros y máxime en la universidad. Muy buenos lectores hemos sido, ya. Entonces, se escoge dentro de la pintura, la fotografía, el cine y otras manifestaciones del arte de los seres humanos a la literatura universal. Listo. Y dentro de la ingeniería de software, pues la ingeniería de software, existen muchas definiciones de lo que es la ingeniería de software, definiciones que parten desde autores clásicos o famosos hasta instituciones. Por ejemplo, Bauer define la ingeniería de software como el establecimiento y uso de principios de ingeniería robustos orientados a obtener un software fiable que funcione de manera eficiente en máquinas reales. Por ejemplo, otros autores como Sommerville, como Boehm, hablan de que la ingeniería de software conjuga principios de la informática y de las matemáticas para conseguir soluciones rentables a problemas de software. Similarmente, pues instituciones como por ejemplo el SEI, Software Engineering Institute, el Instituto de Ingeniería de Software, habla también de que la ingeniería de software conlleva teorías, métodos y herramientas necesarias para desarrollar software. Muy bien. Entonces, dentro de la ingeniería de software hay una vertiente que es la ingeniería de software orientada a objetos. En la ingeniería de software orientada a objetos se trabaja mucho, claro está, con clases, con objetos y con algunas herramientas que se denominan herramientas case. Es una sigla proveniente pues, de la ingeniería del software asistida por computador y que precisamente estas herramientas case permiten o facilitan el trabajo con un lenguaje de modelado que se denomina el Unified Modeling Language, que es el UML, y este UML precisamente permite crear planos de software. Este lenguaje está mundialmente aceptado por los desarrolladores de software en el mundo y por todas las organizaciones que velan por los estándares para el desarrollo de software como la OMG. Entonces,
No ocurre con el UML lo que pasa, por ejemplo, con los lenguajes de programación, que en los lenguajes de programación hay una especie de Torre de Babel, denominémosla así, Torre de Babel, en cuanto a que existen muchos lenguajes de alto nivel, entonces uno habla ya, sí, que Python, que Java, que C++, que Go, en fin, que motores de bases de datos o lenguajes para interactuar con bases de datos, entonces hay también muchos, que lenguajes para manejar programación web, en fin, en el diseño, para ingeniería de software, UML se ha posicionado. Existen otros lenguajes de modelado, pero UML se ha posicionado como el lenguaje líder y es el que ha ganado más impulso académico y productivo. Tanto es así que el UML no solamente se utiliza en ingeniería de software para representar los diferentes artefactos eh, que se trabajan con los cuales interactuamos cuando se desarrolla software. Se ha utilizado también en áreas como la medicina y como el derecho. O sea que es un lenguaje muy versátil, muy versátil. Enseguida, en las siguientes diapositivas, vamos a estar mirando algunos de los elementos de este lenguaje. Cómo acoplar el componente arte a la educación STEAM para ingeniería de software. Les acabo de decir, la respuesta está en las obras literarias. Resulta que las obras literarias se pueden modelar con UML, así como una aplicación, aplicación web, una aplicación para dispositivos móviles, un videojuego, en fin, se puede modelar con UML. Asimismo, una obra literaria también se puede representar con UML. Entonces, ¿cuál es la propuesta que estoy realizando acá para el público docente y también para el público discente, para el alumnado, para los estudiantes que me escuchan? Es que podemos comprender y aprender ingeniería del software orientada a objetos a partir de obras literarias. Se los voy a explicar con unos ejemplos muy simples. Muy simples. Miren que la literatura, voy a escaparme aquí un momentico y les voy a mostrar un artículo acá. Este artículo eh, titula Una visión a la relación entre los subgéneros literarios y la programación orientada a objetos. Esto pues lo escribimos por allá en el año 2014, hace bastantes años ya, 10 pasaditos, profesores Carlos Castro de la Universidad de San Buenaventura y el profesor Edgar Serna, que es el director en ese tiempo trabajaba en el ITM, hoy es el coordinador de un grupo de investigación MinCiencias que está, un grupo top, el IAI, Instituto Antioqueño de Investigación. Entonces, miren, aquí en este artículo se habla de manera similar, pero ya miren que aquí tenemos en esta gráfica tenemos la literatura universal. Ahí están las fábulas, los cuentos, los poemas, otras obras, los diagramas en UML y lógicamente que interactúa el lenguaje de modelado unificado con todos los tipos de diagramas. El lenguaje de modelado unificado, bueno, aquí en esta gráfica les estamos presentando la versatilidad o la magnificencia de lo que es la literatura universal, de los géneros literarios que tenemos, la dramática o el teatro, la lírica o poesía, la épica o narrativa, y ahí están todos los subgéneros, los poemas, las epopeyas, en fin, las novelas, las críticas, las biografías, los ensayos. Dentro de la lírica o poesía, pues lógicamente hay la oda, la elegía, la canción, la sátira, dentro de la dramática o el teatro, la tragedia, la comedia, la ópera, el auto sacramental, el melodrama. Entonces, aquí vemos todo lo que podemos utilizar para el aprendizaje de la ingeniería del software orientado a objetos. Entonces, aquí se nos abre un gran abanico
de obras universales que son perfectamente asequibles en una gran mayoría desde la web, desde la internet. Podemos tener acceso a estas obras. Y ahora, en cuanto al UML, pues aquí hay unos elementos fundamentales de los principales símbolos del UML. El UML es un lenguaje gráfico, no es un lenguaje de texto, es un lenguaje gráfico. Entonces aquí tenemos algunas de las figuras o de los símbolos que utiliza el UML. Por ejemplo, la representación de una clase es un rectángulo, de una nota o comentario es como una especie de rectángulo que representa una hoja doblada en una esquina, un paquete. Bueno, aquí tenemos la representación de paquete, así como una carpeta, bueno, un patrón, aquí como un- una elipse ahí punteada, una actividad, una decisión, etcétera. Ahorita estos símbolos los vamos a mirar en los diagramas que les voy a presentar. Y bueno, entonces el UML, ya para pasar de nuevo a la presentación enseguida, para seguir con las diapositivas, el UML incluye muchas cosas. Entonces, en esta figura 4 se habla de un modelo conceptual, se presenta un modelo conceptual del lenguaje de modelado unificado que incluye tres cosas ahí en este mapa conceptual ahí. Tenemos los bloques de construcción, las reglas semánticas y los mecanismos comunes. Los más importantes acá realmente y los que vamos a ver hoy en las diapositivas son los bloques de construcción, en donde en los bloques de construcción tenemos, pueden ser relaciones, diagramas y elementos. Los diagramas, hay muchos, miren que hay casi 10, el diagrama de casos de uso y de actividades, de secuencias, de clases, de objetos, estados, componentes, despliegue y colaboración. Y las relaciones se pueden, hay muchas relaciones de agregación, de generalización, dependencia, composición, realización, bueno, en fin. Y hay muchos elementos. Los elementos pueden ser de agrupación, pueden ser de anotación, estructurales, de comportamiento. Los elementos estructurales se dice que son estáticos, ¿cierto? Son estáticos, mientras que los de comportamiento son dinámicos. Muy bien. Entonces aquí ya hay unos ejemplos de una fábula, de de un segmento literario, y hay un diagrama de casos de uso, en fin, aquí hay unos diagramas de clases. Sin embargo, esto es un artículo que en la bibliografía que les voy a presentar, en la bibliografía que les voy a presentar al final, pueden accederlo, lo pueden acceder y ahí está el link de ese artículo. Muy bien. Entonces ya continuando con las diapositivas, espero pues que no vaya muy rápido. Yo espero más o menos otra media hora o más de conferencia. Un primer ejemplo, con una frase del famoso escritor británico Oscar Wilde, ya, pues ahí habla de 2019, pero Oscar Wilde pues es un escritor por allá, no sé, en la bibliografía creo que es del como el siglo XIX. Bueno, en fin, Oscar Wilde, escritor famoso, tiene una frase, entre muchos aforismos y muchas de sus frases famosas: amarse a sí mismo, a uno mismo, es el comienzo de un romance de por vida. Oigan, pues, esta frase tan bonita, tan lacónica, tan qué, tan trascendental para todos, ¿cierto? Nosotros nos amamos, si nos amamos a nosotros mismos, pues lógicamente que casi que estamos proyectando ese amor a los demás, a nuestros congéneres, a nuestras familias, a la comunidad con la cual interactuamos. Entonces, a partir de esta frase, miren, yo puedo sacar un diagrama de clases y un diagrama de objetos. Ahora, este modelo que ustedes ven acá es un diagrama de clases. Las clases, ustedes miren que aquí estamos incorporando el componente arte a partir de una frase de un escritor famoso, eh, para hacer un diagrama de clases o desarrollar un diagrama de clases. Este diagrama, los diagramas de clases
son fundamentales en los procesos de ingeniería del software y es muy importante que tanto, pues claro está, docentes como sobre todo estudiantes comprendan este tipo de modelos, porque como el software es intangible, es un bien, bien se ha dicho que el software es el bien intangible más valioso del mundo, más caro del mundo, ya, eh, no lo podemos ver. Entonces, el UML es una forma de tocar, de palpar, de entender mejor algo que es tan conceptual como es el software. Y las personas que no son desarrolladoras o no son estudiantes de ingeniería de sistemas, de ingeniería informática, de ingeniería del software o estas carreras en donde de lleno de pronto se estudian procesos de desarrollo de software desde la parte del análisis, del diseño hasta la implementación. Entonces, estas personas deben de entender, estos profesionales, futuros profesionales, deben de entender muy bien lo que es el UML. Entonces, miren, aquí, amarse a uno mismo, ahí están las personas, ya. Entonces, esto que se ve aquí en la primera parte del rectángulo son los atributos. Indudablemente el ID, el nombre, el género, la madre y el padre son atributos que uno se puede idear, que no están en la frase, pero son implícitos, porque todas las personas en el mundo, pues tenemos una identificación en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro caso es la cédula de ciudadanía, en otros países se llama de otras maneras, bueno, tenemos un nombre, tenemos un género, un sexo, y tenemos un padre y una madre. Resulta que la madre y el padre, nuestros padres, también son personas. Entonces se observan unas asociaciones recursivas, es decir, de la clase persona hacia la misma clase persona. Ya, y miren que aquí tenemos los métodos en esta segunda parte en esta tercera parte. En estos rectángulos, que es la clase, está el nombre de la clase, en la primera parte del rectángulo, los atributos que regularmente son privados para conservar algo que se denomina la encapsulación de datos, que no voy a trabajar, pues no les voy a hablar hoy mucho de encapsulación de datos, que es definir los datos de la clase como privados, es como el primer em, buena costumbre, digámoslo así, de seguridad de la información. La primera buena práctica de seguridad de la información, definir los atributos privados. Bueno, y aquí tenemos dos métodos que son algoritmos. Realmente esto es que persona y quererse son métodos. Entonces, quererse viene de la frase, ya. Entonces, las personas se quieren a sí mismas, nos queremos a nosotros mismos por medio de actividades. Y esas actividades, pues bueno, pueden ser verdaderas o falsas. Una persona se puede querer a sí misma haciendo, por ejemplo, practicando la actividad del deporte. Unas lo hacen verdadero, otras de pronto no lo hacen, entonces falso, ya. Mas, sin embargo, las personas que no se quieren a sí mismos con el deporte, pues lo hacen, supongamos, con el estudio. Otras personas lo hacen con el deporte, el estudio y otras y la meditación, en fin, eso lo vamos a ver enseguida en el diagrama de objetos. Entonces, miren que si las personas se quieren a sí mismas a través de actividades, hay una relación de dependencia. Ya es diferente a esta que es una relación de asociación. Una relación de dependencia que se representa con una flecha con línea punteada a través de aquí de un parámetro del método, se le llaman métodos, que son algoritmos, del método quererse, va hacia actividad y las actividades, asimismo, tienen un nombre, tienen una descripción y las actividades se pueden desarrollar. Entonces, este es un diagrama de clases. Ojo lo que les voy a decir. Esto es un modelo, un modelo. Y así,
como quien les habla propone este modelo o desarrolla este modelo, listo. Ustedes podrían desarrollar para esta misma frase otro modelo diferente y lo podríamos cotejar, lo podríamos comparar. Recuerden que cuando se crean modelos, si usted es un diseñador de modas, ya, y contratan a varios diseñadores de moda para realizar determinada, ¿qué? Prenda de vestir, muy seguramente cada diseñador planteará su propio modelo. Asimismo, los arquitectos, cuando van a construir un edificio, varios arquitectos pueden presentar diferentes modelos arquitectónicos para esa construcción, para ese edificio. Entonces, este modelo es el que les propongo aquí para la frase amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Podrían ser otros. Ahora, a partir de un diagrama de clases, miren que es único, este es, pues para este caso es único el que se propone. Se pueden presentar varios diagramas de objetos. Listo, hay una relación como de uno a muchos, de uno a muchos. Para un diagrama de clases pueden corresponder muchos diagramas de objetos, pero para un diagrama de objetos se corresponde con un único diagrama de clases. Entonces miren aquí, para este mismo frase, un diagrama de objetos para esa clase, para esa frase de quererse a uno mismo es el principio de un romance de por vida. Miren que aquí los objetos ya se representan es por medio de rectángulos. Entonces, aquí hay aquí el objeto central es Juan, ¿ya? Que es el objeto X y es de tipo persona. Listo. Miren que según esto, David es el padre de Juan. Y miren que David es otro objeto de la misma clase persona. Y Ana es un objeto Z que es de la misma clase persona. Listo. Entonces, Juan, miren que aquí se ama, se quiere a sí mismo a través de muchas actividades, de la actividad A1, A2, A3, A4, A5, a través de la meditación, el estudio, el deporte, el esparcimiento y el yoga. Sin embargo, David, que es el padre de Juan, se ama a sí mismo a través de la meditación y del trabajo. El trabajo, pues, bueno, la palabra misma lo dice, trabajo. Y por algo en las organizaciones del mundo, los empleos se remuneran, ya, se remuneran porque conlleva sacrificios, conlleva madrugar, conlleva dedicación, conlleva productividad, ya. Entonces, el trabajo también es una manera de amarse a sí mismo. Bueno, y Ana, la madre de Juan, se ama a sí mismo a través del trabajo y del yoga. Entonces, miren que este es un diagrama de objetos y así como he presentado este diagrama de objetos, podría presentar muchísimos otros más, porque existen muchas personas, además de Juan, eh, que podrían tener diagramas de objetos muy distintos a estos. ¿Entendido? Entonces aquí les presento solamente un diagrama de objetos correspondiente a este diagrama de clases. Perfecto. Ahora, a partir para esta misma, bueno, ya vengo a otro ejemplo. Otro ejemplo. Como estamos hablando de literatura universal, entonces ahora voy a coger un cuento, pero este cuento que coloco acá, pues adrede es muy corto, bastante corto. El cuento es de el escritor argentino Julio Cortázar. Recordemos pues que pertenece al boom latinoamericano de escritores, donde está nuestro insigne García Márquez. Eh, entonces acá está, lo voy a leer rápidamente. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan.
Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben. Y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Muy bien. Eh, Aquí para entender, digamos, pues todos entendemos el cuento, más sin embargo, hay que mirar el trasfondo del mundo fantástico, digámoslo así, o surrealista de Julio Cortázar. Para Cortázar, eh, las esperanzas, los famas y los coronopios representan a las personas de la sociedad. Miren que las esperanzas representan como a las personas, aquellas personas muy tranquilas que todo les da lo mismo. Miren que en el mundo, y yo creo que en todos los países, hay personas que no les interesa, por decir algo, la religión, nada, la política, no, eso no le interesa. No, es que ni el fútbol, ni el deporte, o sea, como que todo les da lo mismo. Entonces, esas son las esperanzas son las personas que como que todo les da lo mismo y no les importa casi que nada, pues viven ahí como por, no sé, cuáles serán los objetivos. Bueno, los fama, y habla de los, no las, sino los, en masculino. Entonces, los famas representan aquellas personas que ostentan el poder y hasta cierto punto que tienen una muy buena solvencia económica. Listo, entonces los fama pueden representar ¿qué? La clase política, digamos, de una nación, de un país, pues, de una ciudad, la clase política, o aquellos, los empresarios, lo- 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 eh, en la antigua, en época antigua, los terratenientes, bueno, eh, las personas, pues, digamos, adineradas. Y los cronopios representan como, aquí en los cronopios está como el pueblo en general, o sea, las personas jocosas que sí se interesan por las cosas de la vida, digámoslo así, pero que a todo le ponen chispa, ya, que gozan de la vida y que, qué sé yo, por decir algo, que les gusta la música, voy a decir que nos gusta, porque a mí me encanta la música, que nos gusta viajar, que nos gusta y mucho. Bueno, aquí están los cronopios. Entonces, estas son esperanzas, famas y cronopios, representan a las personas de la sociedad realmente. Y hay muchas figuras o muchas ilustraciones, han habido ilustradores que han representado las esperanzas, las famas y a los cronopios de varias maneras. Perfecto. Entonces miren este pequeño cuento de Cortázar. En este cuento está en Historia de Cronopios y de Famas, si no estoy mal es el libro. Miren cómo podemos hacer un diagrama de clases. Entonces, aquí en este diagrama de clases encontramos eh, una clase abstracta que se llama personaje surrealista. Es un personaje imaginario. Cuando una clase es abstracta, ojo, significa que no se pueden crear objetos a partir de dicha clase. Los objetos realmente en ingeniería de software orientada a objetos, pues el desarrollo de software con objetos gira en torno, como su nombre lo dice, a los objetos. Pero cuando usted crea una clase abstracta, ¿es para qué? Para que otras clases, que sí son, denominémoslas reales, que sí se pueden instanciar, hereden de ella. Entonces, el símbolo de herencia en el lenguaje de modelado unificado es este, que es un triángulo, es una línea que termina con un triángulo, en donde la punta del triángulo apunta a la superclase o a la clase base. Y estas otras clases que tenemos acá que vienen del cuento, la clase esperanza, la clase cronopio y la clase fama, heredan de esta clase abstracta llamada personaje surrealista. Miren que absolutamente las esperanzas, todos, las esperanzas, los cronopios y los famas saben sobre tortugas. Eso lo dice aquí. Eh, Dice que todos lo saben, vea, las esperanzas lo saben, los famas lo saben y los cronopios lo saben. O sea, saben sobre tortugas, todos, todas. Entonces, por eso, este método, saber sobre tortugas, se hereda. Y
Las esperanzas, los cronopios y los famas, pues son seres imaginarios, pero tienen nombres, tienen nombres. Incluso si usted lee a Cortázar, ahí habla, a veces se refiere a estos personajes surrealistas con nombres propios. Bien, entonces las esperanzas, miren, se despreocupan cuando se encuentran una tortuga. Los cronopios dibujan una tortuga con una caja de tizas y dibujan una golondrina. Y los famas se burlan. Entonces, esto de los cronopios cuando dibujan sobre la caparazón de la tortuga, ya, una golondrina utilizando una caja de tizas, ahí podemos entrar con parámetros. Entonces, dibujar tiene tres parámetros: T, C y G. Ahora, en casos de software, ya los parámetros pueden ser de muchos tipos. Yo puedo tener un parámetro de tipo entero, que es un número entero, un parámetro que es de un número real, un parámetro que es un string o una cadena, o puedo tener eh, parámetros que son un botón, que son un cuadro de diálogo, o atributos que son tipos abstractos de datos. Por ejemplo, tortuga es un tipo abstracto de datos. Yo podría hablar de tipos abstractos de datos más a nivel de producción. Por ejemplo, eh, la clase producto para un almacén, la clase médico si estoy en una aplicación, por ejemplo, para un hospital, ¿cierto? La clase, supongamos, empresa, para digamos que estoy manejando un sistema de nómina, la clase empleado, en fin. Entonces, esos parámetros, miren que te generan eh, otras mm, relaciones. Esas relaciones son relaciones de dependencia hacia caja de tizas, que es otra clase, hacia golondrina, que es otra clase. ¿Listo? Y lógicamente hacia tortuga. Y miren que tanto las esperanzas, los cronopios como los famas se asocian hacia tortuga porque todas tienen un parámetro acá. Todos estos métodos, despreocuparse, dibujar tortuga por aquí y burlarse tortuga, tienen asociación hacia tortuga, entonces hay dependencias, hay relaciones de dependencias. Entonces miren aquí un diagrama de clases. De igual manera, podría realizar muchos diagramas de objetos para este diagrama de clases. De igual manera. Sin embargo, paso a otro tipo de diagrama, que es el diagrama de casos de uso. Resulta que los diagramas de casos de uso, prácticamente estos tipos de diagramas son los primeros con los cuales se interactúa en un proceso de desarrollo de software. ¿Quiénes interactúan con los diagramas de casos de uso? Los ingenieros de software o los especialistas, pues los tecnólogos en sistemas, los desarrolladores de software, con los clientes. Entonces, para el cuento de tortugas y cronopios, identificamos unos actores. Los actores se representan en UML con estas figuritas, chaff, o recordemos que los hombres de las cavernas dibujaban eh, hombres y a veces hacían figuras humanas y a veces hacían unos muñequitos parecidos a estos, ya. Entonces, estos actores pueden representar no solamente actores humanos. Por ejemplo, yo puedo tener un actor llamado cliente, o un actor llamado estudiante, o un actor llamado, por ejemplo, vendedor, qué sé yo. Bueno, no solamente representan a personas, sino que también podrían representar, por ejemplo, software o máquinas. Ya. Entonces, esta figura no necesariamente es para representar seres humanos. Aquí tenemos entonces varios actores: las tortugas, los cronopios, las esperanzas y los fama. Y los casos de uso son los que están aquí dentro del sistema. Este es el sistema se tituló Tortugas y Cronopios, y los casos de uso están acá en estas elipses. Las tortugas admiran la velocidad, las esperanzas
se despreocupan. Los cronopios saben sobre tortugas, los famas saben sobre tortugas, ya, todo, la esperanza, los famas, los cronopios, todos saben sobre tortugas. Y digamos, los famas se burlan. Y aquí hay un caso extendido. Dibujar una golondrina incluye sacar una caja de tizas, o sea, un caso de uso puede incluir a otros casos de uso. Entonces, miren que a partir de una frase estamos estudiando, en este caso no es una frase, es un cuento. A partir de un cuento estamos estudiando, comprendiendo, y yo diría que de una manera un poco distinta, lúdica, a la ingeniería de software. Esta temática así especificada, como yo la estoy haciendo, ¿en dónde se podría impartir? Por ejemplo, en semilleros de investigación, un semillero, yo lo hago, por ejemplo, en el semillero de ingeniería de software de Tecnológico de Antioquia. Yo trabajo este tema. Y en algunas materias, sobre todo en el primer curso de ingeniería de software, les entrego algunos artículos, entre ellos el que les acabé de mostrar ahora, y por ahí hay otro que se los muestro ahorita en la parte final, en donde les invito a que lean el artículo y coloco de alguna manera alguna actividad literaria, a manera de introducción, porque como ustedes bien conocen, pues el mundo de la ingeniería de software conlleva mm, casos reales, y estos no son casos reales, ya, esto es literatura universal. Entonces, de pronto, si nos quedamos todo un semestre aprendiendo UML con literatura universal, sí o no, va a haber de pronto pueden existir niveles de desmotivación por parte de los estudiantes. Entonces, esto es para trabajarlo en cursos de ingeniería de software a nivel de una o dos clases, una semana, digámoslo así, o trabajarlo desde un semillero de investigación. Les comento, estos diagramas que están viendo acá, los realicé con una herramienta Case, una herramienta Case. Les dije ahorita que aquí habían que la ingeniería de software orientado a objetos conlleva mucho el trabajo con este tipo de herramientas. Una de las herramientas Case, de las tantas que hay en el mercado, se las muestro aquí. Mírenla, esta se llama StarUML. StarUML. Entonces aquí ya abrí StarUML. Entonces yo aquí puedo decir archivo, nuevo, bueno, ahí está perfectamente en nuevo proyecto. Entonces yo puedo tener aquí una clase, ya, y aquí yo hablo de la clase empleado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces miren que aquí tengo a la clase empleado. Yo esa clase empleado también la tengo aquí. Yo aquí, así sucesivamente, puedo agregar, por ejemplo, atributos. Entonces, para este atributo voy a decir que tengo el atributo, supongamos, la cédula de ciudadanía del empleado. Aquí, esta cédula de ciudadanía, miren que tenemos aquí un explorador del modelo, aquí lo tengo gráfico y aquí lo tengo, digamos, en texto. Y aquí yo le puedo dar propiedades a, esa, a este atributo. Entonces yo puedo decir, digamos, que la cédula de ciudadanía es de visibilidad privada y que digamos que es de tipo, por decir algo, eh, string, ¿cierto? String, por ejemplo, una cadena. Bueno, entonces ahí ya vemos esto. Yo puedo perfectamente generar con esta herramienta que es, miren, en ingeniería del software hay algo que se llaman los métodos de carga y los métodos de acceso, que son conocidos como los métodos set y get. Entonces yo aquí puedo, selecciono la clase, me voy a herramientas y genero los get y los set de manera automática. Entonces aquí tengo un método llamado get cédula de tipo string, bueno, aquí lo escribí mal, y y el set, y el set, y el set cédula. Y también podemos estar generando código
en lenguajes de programación. Pues yo puedo generar código en Python exclusivamente para StarUML, o generar en lenguajes como Python, C Sharp y Java. Incluso puedo aplicar procesos. Profe Ricardo, ¿me permite un momentico, por favor? Creo que no le escuchamos, profe. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Desde hace Listo, rato, profe. No, no, ¿eso no. fue hace poquito o hace rato? Hace menos de un minuto, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, no sé si me escucharon, me alcanzaron a escuchar lo de las herramientas, lo de las herramientas Case con StarUML. Me alcanzaron a escuchar esto, que existen muchas herramientas para ingeniería de software orientado a objetos. Una de ellas es esta, y esta StarUML te permite realizar todos los diagramas que yo he venido desarrollando, correcto. Uno aquí puede tener clases, pues las puede relacionar entre sí. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una asociación entre la clase, ¿cierto? Puede tener agregaciones, puedo tener dependencias, puedo tener, bueno, y a partir de lo que usted haga acá, pues en su modelo puede generar código en lenguajes de programación o en lenguajes de producción. Listo, entonces, en otras palabras, esta teoría que le estoy mostrando acá conversa, digámoslo así, con, con, con la parte de las herramientas y de la tecnología, con la parte de la tecnología. Bien, entonces aquí, yo veo, me disculpan un momentico aquí. Eso, muy bien. Entonces, aquí tenemos un diagrama de casos de uso. En este diagrama, este es otro de los diagramas, como les dije, el diagrama de casos de uso es importantísimo para garantizar una comunicación diáfana o clara, lo más clara posible, entre la comunidad de desarrolladores de software y los clientes, que son los realmente interesados en el producto final representado en software. Bueno, ahora, para cada objeto, miren, para cada objeto, realmente yo puedo tener objetos de tipo esperanza, objetos de tipo cronopio, objetos de tipo fama. Listo. Y en una menor medida, en el cuento de Cortázar, pues puedo tener también objetos, caja de tizas, golondrinas y tortugas. Entonces, para cada objeto de un diagrama, se puede establecer su diagrama de estados. ¿Qué son los estados de un objeto? Son como su mismo nombre lo dice, estados, son como las instancias por las cuales pasa un objeto durante la ejecución del programa o del software. Este diagrama de estados es, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, pues, tenemos a lo largo de nuestras vidas dos estados muy claramente identificables. Nosotros pasamos constantemente en nuestras vidas del estado de, digamos, de despierto a dormido, ¿cierto? Despierto a dormido. O sea, todos los días, pues, digamos que todas las noches, en términos generales, en su gran mayoría, descansamos, dormimos. Y en su gran mayoría, en los días, estamos activos, estamos despiertos. Listo. Entonces, en este caso, entonces yo tengo aquí un diagrama de estados. Este, este círculo negro representa el inicio del estado,
y este círculo concéntrico, como una diana, representa el fin del estado. Entonces, los estados de un cronopio son, según el cuento de Cortázar, encontrar una tortuga. Después de que encuentran una tortuga, pasan a otro estado, sacan la caja de tizas de colores y luego pasan y dibujan una golondrina y finalizan y siguen su camino. Aquí finaliza el diagrama. Esto aquí es un comentario en UML. El dibujo se realiza sobre la caparazón de la tortuga. Entonces, miremos que así como los lenguajes de programación tienen comentarios, ya, los lenguajes de modelado, en este caso UML, también posibilita el uso de comentarios. Ahora, para cada caso de uso, para cada caso de uso, mire, puedo hacer un diagrama de secuencia, ¿cierto? Para el caso de uso de mirar velocidad, puedo hacer un diagrama de secuencia. Para despreocuparse, un diagrama de secuencia. Y así para cualquier caso de uso. Entonces, aquí se presenta un diagrama de secuencia, que es de los diagramas, si no digamos complejos, por lo menos ya es un diagrama dinámico. Es un lenguaje, es un diagrama dinámico, no estático. El diagrama de clases es un diagrama que en gran medida representa la parte estática de un sistema, pero aquí ya hay una dinámica. ¿Por qué? Porque se representa el caso de uso, dibujar una golondrina con los objetos que interactúan al dibujar la golondrina. Entonces hay un objeto C de tipo cronopio, un objeto T de tipo tortuga, un objeto CT de tipo caja de tizas. Estas líneas punteadas se denominan líneas de vida en UML, las líneas de vida. Y estas líneas que ustedes ven acá, que están incluso numeradas, son los mensajes que se envía un objeto hacia el otro. Entonces, el cronopio, hay un mensaje que es encontrar una tortuga y llega la tortuga, ¿cierto? Digamos que la tortuga se detiene como segundo. Luego el cronopio saca la caja de tizas. Entonces, aquí ya entra a interactuar el objeto caja de tizas. El cronopio dibuja la golondrina, luego guarda la caja de tizas. El cronopio sigue su camino y lógicamente que la tortuga también continúa su camino. El diagrama realmente termina aquí. A veces se le coloca incluso una X acá, el punto con una X. Entonces, este es un diagrama de secuencias. Todo esto sirve como una introducción, repito, eh, lúdica a partir de la literatura universal para entender y comprender el lenguaje de modelado unificado, que a veces existen, no puedo decir que siempre, pero a veces existen ciertas dificultades cuando, sobre todo cuando uno está revisando o asesorando trabajos de grado en los diagramas que desarrollan los estudiantes en sus trabajos de grado para representar los diferentes artefactos de software que muy posiblemente están desarrollando. Entonces, aquí tenemos uno de esos diagramas. Bueno, muy bien. Antes de establecer las conclusiones, antes de las conclusiones, les quiero mostrar por acá, a ver, un, un artículo mm, que está, lo pueden acceder en la página de Altec, Altec Asociación. Altec es la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación. Yo tuve la oportunidad de exponer, de exponer un trabajo precisamente relacionado con la ponencia que les estoy transmitiendo en este congreso que se desarrolló en la ciudad de Paraná, Argentina, en el año 2023. El próximo Congreso Altec va a ser el otro año, 2026, en Santiago de Chile, el próximo Congreso. Entonces, en las memorias
de ese congreso, usted hace clic acá y accede a estas memorias, pues yo ahí ya las tengo abiertas, eh, son unas memorias muy grandes, muy extensas, porque, pues a ver, voy a ir aquí a la portada y miren pues las memorias del Congreso y vean la cantidad de artículos que hay, porque tuvimos la oportunidad de reunirnos entre empresarios del software y de la tecnología y la innovación, eh, estudiantes, docentes, bueno, una comunidad muy grande, tanto de los sectores académicos como productivos. Yo creo que más de 300 personas nos reunimos, no, hay 500 personas, y hubo muchas conferencias o muchas ponencias. Entonces, miren, existieron varios ejes temáticos. Por ejemplo, este primer eje temático titula Tendencias emergentes en investigación sobre ciencia, tecnología e innovación CTI frente a los objetivos de desarrollo sostenible u objetivos globales ODS de la Agenda 2030. Listo. Entonces, el eje temático 5, pues ahí, en el eje temático 2, políticas públicas de CTI transformativas hacia los ODS. El eje temático 3, el conocimiento como herramienta para la gestión de la I+D+I e innovación. Muy bien. El eje temático, ustedes miren que todas estas son ponencias. Entonces les invito a que eh, consulten estas memorias, están completamente asequibles de manera gratuita para la comunidad de investigadores del mundo, en especial pues en estos Iberoamérica. Eh, en el eje temático 4 está la innovación social y o sostenible en la gestión pública, la sanidad, la gestión cultural, la alimentación y el deporte. Entonces yo sé que aquí van a haber muchos artículos que les van a interesar a ustedes y que los pueden nutrir en sus procesos formativos o procesos productivos. Bueno, y aquí fue donde tuve la oportunidad de participar, la gestión de la tecnología y la innovación en la educación superior, capacidades, estrategias, sistematización, y aquí está la ponencia, que precisamente tiene el mismo título de, de esta cátedra nómada, componente de arte de la educación destinada aplicada a la ingeniería de software. Tuve la oportunidad de trabajar ahí con los doctores Jorge Manrique, el asesor de mi tesis doctoral, y la docente, profesora, doctora Diana Giraldo. Ella fue profesora mía en dinámica de sistemas dentro del mismo doctorado. Entonces, esto que les acabo de exponer, de lo de la frase de Oscar Wilde y lo de el cuento de Cortázar, está en este artículo. Está en este artículo. Miren ahí el diagrama que les acabo de explicar el diagrama de clases. Aquí está el diagrama de objetos. Miren, aquí este es un diagrama que no les mostré en las diapositivas, que es un diagrama de actividades para la actividad deporte. Bueno, esto es una grafiquita acá. Bueno, miren ya el cuento de Cortázar aquí representado. Entonces, ahí está el artículo. En otras palabras, esta ponencia o esta cátedra que les estoy entregando hoy con el mayor de los gustos a ustedes, y les agradezco a todos su asistencia, está en el artículo. Ustedes bien pueden o escuchar la, la grabación, o también darse a la lectura del artículo, en donde también en las memorias de ALTEC 2023 pueden encontrar mucho material adicional para, para retroalimentar su, para retroalimentar su formación. Porque vuelvo y repito ahí, ustedes dirán, ve, este artículo me puede interesar para profundizar esta temática que estoy investigando. Le hace el artículo y yo sé que van a encontrar muchas cuestiones interesantes. Bien, entonces, ya a manera de conclusiones, les traigo fundamentalmente dos. Pues aquí yo puedo trabajar muchas conclusiones, pero a ver, la primera, la educación STEAM aplicada a la ingeniería del software propicia una relación natural y directa entre las humanidades y la ingeniería, con evidentes ventajas. Pues
La primera ventaja que yo veo, y lo digo como docente, es que si un estudiante de ingeniería ya es es buen lector, muy seguramente ese estudiante de ingeniería va a ser buen conversador, o sea, va a exponer bien ante un público objetivo, y va a ser buen escritor. Listo. ¿Por qué? A veces uno encuentra que en los trabajos de grado, digo pocas veces, pues no muchas, pero lo encuentra uno a veces, que el estudiante es excelente en el desarrollo de software, excelente, desarrolla muy bien los diagramas de clases, excelente, modela muy bien, ¿no? Maneja las herramientas tecnológicas excelentes, los entornos integrados de desarrollo, los lenguajes de programación, los motores de bases de datos, ¿no? Excelente. Pero entonces ya cuando va a transmitir las ideas en un documento que es un documento donde usted tiene que escribir, ahí puede que hayan falencias. Entonces no sabe expresar bien una idea de pronto, no sabe escribir bien o no se desenvuelve bien en esa parte escritural y es precisamente porque le falta esa parte de la lectura, digámoslo así. Y la lectura se incentiva mucho con la literatura universal. Entonces, aquí esta es una manera también de motivar a los estudiantes de ingeniería hacia la lectura que conlleva muchos beneficios a nivel de expresión oral y escrita. Esa es una. Listo. Otra, bueno, eso ya no se ve tanto como en el siglo pasado, pero había una especie de ruptura o de puente muy, no, puente no, había una ruptura entre los científicos humanistas y los científicos de las ciencias exactas y las ciencias aplicadas, como que no se comprendían y hablaban como lenguajes, como hay veces distintos, ahora no, ahora pues realmente eso lo decimos en el artículo que se expuso en Altec, ya hay varias publicaciones que tocan ese tema y en donde hablan ya de los acercamientos que han habido precisamente entre las ciencias exactas y las humanidades. Y una de ellas, ahora ya en este nuevo milenio, es precisamente la educación STEAM. Ya, que a partir del arte podemos incentivar el estudio de las matemáticas, de las ciencias exactas, ya, de la ingeniería. Entonces es una ventaja evidente. Y la otra ventaja que yo coloco acá es que regularmente cuando vamos a trabajar mm, educación STEAM en la educación superior, y no solamente en la educación superior, también en la educación primaria y secundaria, se puede incurrir, la institución puede incurrir en grandes costos, o sea, tiene que invertir en laboratorios, ya, en salas de cómputo, de pronto en maquinaria robótica, en drones, en software de pronto para inteligencia artificial, software para videojuegos, y esos programas o esos recursos son onerosos. Ojo, y no todas las instituciones, sobre todo en los países del tercer mundo, por ejemplo, nuestro país a veces, ciertas instituciones desafortunadamente, y hablemos de pronto de las instituciones públicas, a veces no les aportan los recursos debidos para que tengan buenos laboratorios, buen software a veces, pero ahí sí yo no voy a entrar en discusiones acá políticas, no se trata de eso, pero es una realidad en nuestros países. Ya, entonces con esta propuesta resulta que los recursos financieros que deben invertir las universidades para trabajar con la educación STEAM en cursos de ingeniería de software son mínimos porque están representados en los gastos asociados, digamos, a una red Wi-Fi y a la instalación de una herramienta Case, que incluso las herramientas Case, hay muchas de uso libre, ya, que son completamente gratuitas. Por lo tanto,
eh, institución, yo diría que todas las instituciones, por pequeñas que sean o entre comillas, por los pocos recursos que tengan para salir adelante en sus procesos curriculares, como mínimo tienen una red Wi-Fi, red, internet. Ya, que de pronto en una región por allá de alta montaña o una región del campo pueden haber interferencias y se puede dificultar a veces la señal. Listo, eso es verdad, pero realmente los recursos financieros para trabajar con esta propuesta de la educación del arte, incorporar el arte a la educación STEAM a partir de la literatura universal, utilizando UML como herramienta y herramientas case de uso gratuito, es entre comillas, barata. Es barata, es fácil, no implica para las instituciones grandes gastos y grandes inversiones. Aquí tenemos las referencias eh, en gran parte pues que utilicé para transmitirles todo lo de hoy. En la segunda y la tercera, pues están los artículos que les acabo de mostrar y ahí hay otras, pues, de interés. Yo les agradezco mucho por su atención y ya ahora sí, pues espero eh, algunos comentarios de ustedes. Pues ya doy por finalizada entonces mi intervención. Entonces, coméntenme qué dudas pueden tener. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, ¿me confirman porfa si me están escuchando? Yo sí les escucho. Ok. Sí, profe. Bueno, profesor Ricardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Discúlpenme que mi cámara al parecer no está funcionando, pero bueno, me escuchan. Eh, Profe Ricardo, habla Claudia Gil, yo soy una de las profes que acompaña este espacio de Cátedra Nómada y pues por aquí hemos recopilado varias preguntas, bastantes preguntas que han estado haciendo nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en el transcurso de tu charla. ¿Sí? Vamos a ver cómo está el tiempo que tantas nos alcanzas a responder y yo creo que igual estoy tratando como de compilar algunas, entonces vamos con la primera. Por aquí Juan Camilo Vález Gómez de UPB nos dice, ¿es diferente convertir una frase en un diagrama de clases a cuando nos piden modelar una acción o situación sencilla como suele suceder en clase? En el caso de una frase se deben inferir más cosas de una situación concreta o al final ambos procesos implican el mismo análisis para representar los elementos del diagrama. Sí, miren, gracias, Claudia. Cuando se presenta algo tan simple como una frase que es lacónica, es corta, puede ocurrir algo que también ocurre en los procesos de desarrollo de software reales. Y es esto. Con la frase le toca, hay veces cuando usted quiere modelarla o representarla como, si usted ve la figura del diagrama de clases, ya estás tratando de entender mucho mejor la frase, pero a partir de una gráfica o de un modelo. Entonces, ¿qué pasa? Como la frase es corta, te toca hacer a veces supuestos, ¿correcto? Supuestos que no están en la misma frase. Cuando yo digo amarse a sí mismo es un principio de un romance para toda la vida, cuando Oscar Wilde dijo eso, en el diagrama de clases que yo propongo, hablo de que la clase persona tiene, es que una identificación, un nombre, un padre y una madre. Eso de la identificación, el nombre, el padre y la madre son supuestos semánticos.
son supuestos semánticos, son cuestiones que no están en la frase misma. En los procesos de desarrollo de software, ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, cuando usted está levantando requisitos o obteniendo requerimientos de los clientes para comenzar el proceso de desarrollo de software, ¿qué puede ocurrir? Que el cliente no es claro con sus necesidades. Puede ocurrir eso, que no es claro. Entonces, si no hay claridad, de alguna manera el ingeniero de software tiene que empezar a hacer supuestos. Y eso, vuelvo y repito, son supuestos semánticos. Ahora, esos supuestos en el proceso de desarrollo de software más adelante se pueden suplir o se pueden quitar, o sea, se pueden aumentar o mejorar o simplemente se desecha porque no se necesitaban. Entonces, sí, modelar una frase conlleva o algo que es lacónico y corto, y en un proceso de desarrollo de software también a veces se pueden presentar incongruencias o malos entendidos al principio del proceso de desarrollo, toca hacer supuestos y ahí se empieza precisamente a, a desarrollar o comienza el proceso de desarrollo de un producto final representado en software. Ok, muchas gracias, profe Ricardo. Por aquí tenemos otra pregunta de Santiago Osorio Cuerpo, también de UPB, que nos dice, ¿ha observado algún cambio en la motivación o rendimiento de los estudiantes al incluir el arte en sus proyectos? Muy bien. Sí, realmente les dije ahorita, miren la respuesta que les voy a dar. En mis cursos de ingeniería de software, este tema no me le dedico sin mucho 2 sesiones de clase, póngale 4 horas. Y les invito a que lean el artículo, sobre todo el artículo que fue publicado en el Congreso Altec 2023. Eso lo hago a principios del semestre, Hay cierto choque ahí, pues, a ver, uno nota que como así, profe, que uno con literatura va a aprender UML, pero bueno, el ejercicio lo hacen. Y les invito y les doy un taller incluso con ciertos segmentos de obras literarias, por ahí 5 o 6 poemas o cuentos o frases a nivel de ejercicios. Y ellos desarrollan un taller. Ya el 90% de la asignatura, digámoslo así, sobre todo la asignatura de Introducción a la Ingeniería de Software o el primer curso de Ingeniería de Software que estudian, ahí sí ya es con casos reales y concretos de ingeniería de software, tratando de que sean problemas de la industria, problemas que el egresado, el ingeniero, enfrente cuando está desempeñando ya pues cuando está desempeñando su rol profesional. Y uno sí nota y es algo satisfactorio que los modelos que presentan los estudiantes para estos proyectos reales son buenos, son buenos. Y he encontrado buena pues, receptividad. Ahora, en los semilleros de investigación, yo tengo en el Tecnológico Antioquia un semillero de ingeniería de software. Ya ahí no le dedico 4 horas, ya ahí sí puedo dedicarle muchas más horas a este tema. Y les invito a que trabajen un proyecto real aplicando conceptos de la ingeniería de software orientado a objetos y ahí tienen de alguna manera pues que crear o desarrollar modelos. Entonces, sí, he notado buena receptividad y lo que sí me falta por verificar, claro está, es en ese proceso final o en esos últimos semestres, cuando ya están entregando
su trabajo de grado para optar al título. En este caso, estoy hablando de pregrados en ingeniería de sistemas, de software, informática y programas relacionados, pues ahí sí no he visto hasta qué punto mejoran su parte mm, de expresión escrita, ya. Pero sí, he encontrado buenos resultados, buenos resultados. Faltan Ok, indudablemente más, más años o más semestres trabajando con esta propuesta de incorporación del arte a la ingeniería de software. Y por eso hago pues un llamado muy especial a los docentes. ok. Muchísimas gracias, profe Ricardo. Yo aprovecho por aquí para comentarle que ya hay estudiantes, Luisa Fernanda Escobar principalmente, nos ha dicho que le parece muy chévere esta experiencia y que muy posible sería una forma preferida de enseñanza, que si usted cree que esta sería una forma preferida de enseñanza y también si puede compartir, le piden si usted puede compartir los enlaces para acceder a el artículo que menciona. Sí, enseguida se los voy a compartir, perfecto. Claro que sí. En las diapositivas, sí, en las diapositivas, aquí en la bibliografía, sí, aquí están los enlaces. Miren, aquí hay uno, pero yo los voy a compartir por ahí por el chat también. Listo. Perdón, este de Altec está aquí, pues no está ahí en video inverso azul, me faltó darle un enter ahí para que se abriera, y el de una visión a la relación, este artículo es más antiguo, pero aquí en las diapositivas pueden encontrar esas URLs, enseguida se las comparto también en, por el chat, voy a coger acá, esta es la de Altec, o es muy fácil. Me disculpan aquí, por ejemplo, usted está en internet, ya, y ahí en un simple Google, escriba Altec 2023, así de simple, vea, memorias, Altec 2023 memorias, y de una encuentran la biblioteca digital de la memoria Altec. Hacen clic ahí en la primera y miren que ahí está ya todo el documento completo. Entonces es muy fácil buscarlo aquí, Altec 2023 memorias, y de inmediato encuentran el repositorio digital, ¿cierto? Bueno, y realmente sí, yo estoy dispuesto, pues invitaciones de las otras instituciones participantes de la cátedra nómada a, a dictarles de pronto alguna sesión con todo esto, y ahí estaría interactuando también muy directamente con la herramienta Case StarUML. Les cuento, pues yo hice una pequeña inversión con el StarUML, compré la licencia. Usted lo puede instalar gratuito, pero tiene restricciones. Pero si compra la licencia, yo la compré el año pasado, a mediados me costó como 700.000 pesos, 600.000 pesos, digámoslo así. Me valió como 600.000 pesos la licencia, y ya con esa licencia usted tiene la oportunidad de generar código automático, que me interesa mucho, pues sobre todo en mis procesos de docencia, cuando estoy trabajando en asignaturas como ingeniería de software o construcción de software, que se denomina acá las asignaturas relacionadas con lenguajes de programación. Ok. Muchas gracias, profe Ricardo, por compartirnos los enlaces. Ahí pusimos también como la información del Altec 2023, las memorias. Y por aquí tenemos otra pregunta que la hace Juan Diego Velázquez del Salazar y Herrera, que nos pregunta qué desafíos enfrentan los docentes al aplicar STEM si no tienen formación en todas las áreas que abarca la metodología. Muy bien, miren,
El, nosotros tenemos muchos desafíos, es indudable, muchos desafíos. Sin embargo, yo aquí te voy a dar la respuesta a esa pregunta a partir de mi rol como docente. Pues yo soy de base ingeniero de sistemas, tengo una especialización en didáctica universitaria y tengo una maestría en ingeniería, así sin apellidos, maestría en ingeniería. Bien, pero la base mía, mi formación primigenia es la ingeniería de sistemas, ya, ingeniería de software. Entonces, los ingenieros, indudablemente, por ser como tal, voy a hablar no de los ingenieros, sino de los estudiantes de ingeniería. Los estudiantes de ingeniería tenemos que interactuar de manera continua con la ciencia. Ya, pues ahí tenemos pues, muchas asignaturas en los currículos de ingeniería que manejan la ciencia, y no solamente las ciencias exactas, sino que también nos incorporan dentro de la formación integral que debemos de tener también humanidades. Entonces, la ciencia no es ajena para los profesionales y sobre todo para un profesional en ingeniería. ¿Listo? Pues la tecnología y sobre todo los que trabajamos con software, constantemente, casi que desde nuestros primeros niveles, interactuamos con la tecnología. Ahora, yo soy un docente, una persona ya con cierta edad, ya de una generación muy, digamos, una generación que no es de este milenio, ya. Entonces, las mismas personas, los niños actuales, los jóvenes, constantemente están interactuando con tecnología, desde sus dispositivos móviles, interactuando con inteligencia artificial, con videojuegos. Entonces, la tecnología yo creo que es inherente a las generaciones actuales. Y los que no somos de una generación reciente, pues también tuvimos que interactuar de una u otra manera cuando éramos estudiantes de ingeniería en la tecnología. Pues, eh, pues no teníamos los dispositivos móviles, por decir algo, pero sí nos tocaba trabajar con una máquina y con lenguajes de programación que no eran muy versátiles como los de ahora, y no teníamos entornos integrados de desarrollo tan versátiles, que nos facilitaban tanto el trabajo de desarrollo como ahora, pero interactuábamos con tecnología. Ahora, la ingeniería misma, todos cuando estamos, en concreto los ingenieros, sean ingenieros mecánicos, ingenieros ambientales, ingenieros electrónicos, ven, ingenieros de sistemas, ingenieros de software, todos los ingenieros de alguna manera estamos trabajando con ciencias aplicadas y tenemos que aplicar procesos de ingeniería en nuestros estudios. Por eso estudiamos también de alguna manera ciencia, ingeniería y matemáticas. Mire que todo esto, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en toda ingeniería son importantísimas, importantísimas. Ahora, ya el componente arte que surgió más recientemente, por el 2011, se viene incorporando a la ingeniería de muchas maneras, como ya les comuniqué ahora. Por ejemplo, cuando usted está diseñando una interfaz gráfica de usuario, muy posiblemente ahí está teniendo en cuenta componentes de arte. Cuando usted está desarrollando un videojuego, tiene que estar de manera obligada interactuando con elementos gráficos, con iconos, con movimientos, con sonidos. Entonces, ese componente de arte está implícito. Entonces, sí, a veces pueden
dificultarse en ciertos procesos, por decir algo, sobre todo con el componente arte. Ah, bueno, que yo cómo incorporo el arte a en mi proceso en particular de enseñanza, pero si ya estoy en el sector productivo, entonces yo cómo voy a esta aplicación web que me toca desarrollar con el equipo de trabajo, cómo le vamos a incorporar ese componente arte. Entonces, pueden surgir divergencias, dudas, pero para eso está el consenso. Regularmente, recuerden, siempre trabajamos en equipo y afortunadamente a partir del trabajo en equipo existen muchos conceptos y podemos llegar a un consenso, ¿ya? Para que el producto final sea el mejor posible. Súper. Muchas gracias, profe Ricardo. De hecho, pues la idea es que los grupos de trabajo, los equipos puedan ser multidisciplinarios o interdisciplinarios y eso es lo que permite como enriquecer el resultado que entregamos. Por aquí tengo dos preguntas que voy a unir porque se relacionan, la de Sara Valentina de la UPB y Juan Pablo Mesa también de UPB, que nos preguntan cómo la inclusión del arte en los proyectos de software puede generar impacto social desde el punto de vista y cómo podemos ser socialmente responsables desde esas soluciones tecnológicas. Sí, es indudable que el arte mueve las fibras de los seres humanos y propicia el desarrollo de unas competencias que denominamos competencias blandas. Ya, esas competencias blandas son las que nos permiten precisamente tener esa capacidad y esa facilidad de interactuar en la sociedad, de interactuar, de responder de la mejor manera posible a aquellas personas que nos interpelan, de trabajar con resiliencia y con ecuanimidad, digamos, a todas nuestros actividades en la vida, todas nuestras actividades en la vida. Miren que no necesariamente ese componente arte, no necesariamente lo tenemos que desembocar en la parte educativa. También puede influenciar nuestro diario vivir, el día a día, cómo interactuamos con nuestras familias, con nuestras comunidades en la universidad, cuando hacemos deporte, cuando estamos practicando en un partido de basquetbol, de fútbol, en fin, cómo respondemos a aquellas personas que, sí o no, un choque en una competición deportiva de pronto, o cómo reaccionamos ante los fracasos, porque los fracasos también construyen ser ya. Entonces, sí, realmente ese componente arte sí puede retroalimentar mucho la parte formativa en competencias blandas. Ok, profe. Bueno, por temas de tiempo hemos como fusionado varias preguntas. Vamos a hacer la última por aquí, que también es como una inquietud de varios de nuestros estudiantes y está relacionada con si el arte y la tecnología se pueden relacionar desde temprana edad en la educación y qué influencia pueden tener dentro del desarrollo del pensamiento de los jóvenes. Miren, precisamente la educación STEM sin la A, sin el arte, comenzó en 1958, pues según el recuento histórico, en el MIT, Estados Unidos. Y empezó con la educación primaria, con niños, listo, con niños.
Posteriormente se continuó con la educación secundaria. Y es muy importante resaltar que muchos de los artículos que usted encuentra en las revistas científicas, muchas de las experiencias que se ha tenido con este enfoque educativo STEAM, ahí sí con la A, incluyendo el arte, se ha dado precisamente en la educación primaria, con el trabajo con niños. Entonces ahí es donde sí, se trabaja con maquetas, se trabaja, qué sé yo, imaginen ustedes un laboratorio de niños sí o no, incluso creo que hasta en preescolar o en primaria, en donde tienen cartulinas, donde tienen, vamos a hacer una maqueta de la iglesia del barrio, vamos a hacer una maqueta de nuestra casa, bueno, o cogen, por favor, los colores, los cuadernos o los cuadernos de dibujo, vamos a representar aquí con un dibujo algún concepto eh, tecnológico o científico, ¿cierto? Supongamos que le están explicando la invención de la rueda o, el, o les están explicando a ver, algo muy de primaria. Están enseñándoles a sumar, qué sé yo. Entonces, como por ejemplo representar la suma dibujando naranjas, qué sé yo. Entonces, realmente el arte desde esa educación inicial desde la infancia cobra relevancia y es muy importante. Ahora, actualmente ya los niños tienen muchas ventajas de no trabajar solamente con maquetas y con colores y lápiz y papel, sino que tienen la oportunidad de mover un robot, de interactuar con un software para, por ejemplo, jugar, puede ser un juego de naipes, un juego de batalla o un juego de adivinanzas, en fin, un sudoku y muchas otras estrategias lúdicas que permiten incentivar el pensamiento y la creatividad en los niños. Entonces, desde ahí se parte. Y ya en estadios superiores, pues ya educación secundaria y superior, ya es otra cosa porque ya debemos de utilizar herramientas mucho más avanzadas y tecnología de punta para obtener, digamos, nuestras metas cognitivas y lograr todo lo que nosotros queremos desarrollar para, lógicamente, el progreso de una comunidad y de una sociedad. Ok, muchísimas gracias, profesor Ricardo. Yo creo que esta información que usted nos comparte el día de hoy, pues por supuesto es muy importante, súper recomendado para los estudiantes que nos acompañan el día de hoy y los profes también como consultar el artículo y poderlo traer como aplicarlo a nuestras clases. Le agradecemos mucho su disposición. También muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y que después de pronto van a ver también la grabación del espacio. Recuerden, el próximo miércoles nos vemos nuevamente en nuestra cátedra nómada. Los esperamos. Profesora Claudia, sí, profesora Una Claudia y feliz. yo quiero terminar con un agradecimiento a la Cátedra Nómada, a las instituciones, como lo dije al principio, y a todos ustedes por haber asistido y haberme escuchado. Esas preguntas estuvieron muy interesantes. Yo espero que les haya resuelto las dudas y que sobre todo los haya dejado muy motivados para continuar el trabajo con estas
nueva alternativa, digamos, educativa, como es la educación STEAM. Muchas gracias a todas y a todos. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos y todas les deseamos una feliz noche, que descansen mucho y nos veremos el próximo miércoles. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén Muchas muy bien. gracias. Hasta Feliz luego, noche para gracias. Noche. todas. Feliz noche, Chao. gracias.